Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Amigas y amigos, bienvenidos a otro programa de la serie A Fondo con Amador Rodríguez Lozano y Alfredo Estrada Caravantes. Pues hemos tenido, Alfredo, una semana muy movida. La semana pasada, amigas y amigos, tocamos un tema que causó mucho interés, que recibí muchas llamadas, que incluso generó que me invitaran a un foro en la Cámara de Diputados para hablar sobre el tema. Pero bueno, el tema no es gracioso, el tema es un tema delicado. Estuvimos hablando de la Corte y su enfrentamiento con el presidente. Bueno, quisiera hacer una pequeña introducción general para que quienes nos están prendiendo su medio por primera vez o no estuvieron antes, sepan de lo que vamos a hablar. En México hay un poder, que es el poder de la Federación, artículo 49 de la Constitución, y dice que se divide para su ejercicio en tres: el Poder Ejecutivo, quien es el titular, el presidente de la República, una sola persona. Él es el que se dedica a aplicar las leyes que crea el otro poder, que se llama Poder Legislativo. El Congreso, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, establecen un marco jurídico que es el que le dice al presidente qué hacer y qué no qué hacer. Y también ese Poder Legislativo le fija límites al presidente. O sea, le dice, tú puedes hacer esto y esto y esto, y esto no lo puedes hacer. Frente a eso hay otro poder, u otro órgano del poder, que es el Poder Judicial. El Poder Judicial está formado por jueces, por magistrados de circuito, por el Tribunal Federal Electoral, por ministros de la Corte, por Consejo de la Judicatura. Y ellos, su función es resolver los conflictos que se den o bien entre los particulares o bien entre los particulares y el gobierno, es decir, resuelve el tema de un caso concreto. Esto es así en términos general, pero también dijimos que en México tiene el Poder Judicial y específicamente su cabeza, que es la Suprema Corte de Justicia, tiene una actividad o una atribución especial. Cuando hay una interpretación constitucional donde supuestamente puede haber una violación masiva de la Constitución, la Suprema Corte de Justicia se encarga de analizar una ley para tratar de establecer si se apega o no se apega a la Constitución, para que declaren que una norma no es constitucional. Se requieren 8 votos de 11, es decir, se hace más difícil, ya no es una votación mayoritaria de 5 contra 6 o 6 contra 5, sino se requieren 8 votos para poder determinar que una ley es anticonstitucional. Ese es el esquema. Pero frente a esta situación así planteada, pues ha surgido un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo, llámese el presidente López Obrador, es un enfrentamiento abierto. Abierto, y la Suprema Corte de Justicia, ¿no? El tema, ha habido muchos temas, pero y ahorita vamos a platicar otros bastante graves, pero el tema más claro es el tema del famoso Plan B, donde el presidente, ante la falta de votos para reformar la Constitución en materia electoral, decidió hacer una serie de reformas de carácter legislativo para ajustar los precios de los sueldos de los funcionarios electorales, reducir
el tiempo en que un órgano electoral trabaja, en fin, en una serie de modificaciones que realmente no son profundas, pero que sí afectan en algo el proceso electoral. Obviamente la oposición es la que ha montado la campaña en contra y han estado exigiendo que la Corte actúe como está actuando. Y de hecho se han convertido así como en los fundamentalistas que le piden a la Corte que se enfrente al presidente. Sí, se han ubicado detrás de la Corte para empujar y con ello invalidar todas estas leyes que han sido la mayoría enviadas por el presidente o bien por algún legisladores de Morena. Desgraciadamente, amigas y amigos, la Corte ha caído en ese juego. Es un juego político. Fíjense, tan es un juego político que la cabeza de los conservadores, que es empresario Claudio X González, ha señalado que la ministra Piña debería ser la candidata de la oposición. Imagínate, pobre país, ¿no? Pero bueno, como da una idea de cómo anda la caballada. Pero la como se ha convertido en una mujer que atrae prensa y que ha sido crítica al presidente desde el día en que no se paró en el acto de la Constitución, el 5 de febrero, ese día empezó a llamar la atención como a cobrar notoriedad, como muy valiente, ¿no? Bueno, ahorita vamos a analizar sus perfiles y sus comentarios y sus propuestas. Tenemos aquí una llamada del señor David Sarabia. Adelante, David. Buenas tardes, Rodrigo Lozano. No serías tan amable, David, de bajarle a tu radio porque... No tengo radio, está apagado. No se oye bien. A ver, adelante, David. Bueno, pues, a ver para oreja. Mira, Rodrigo, tú como abogado te voy a hacer esta pregunta. Y tú, si puedes, me la contestas, si no, no. Mira, acuérdate que en México son tres poderes. Pero el señor presidente quiere apropiarse de todo. ¿De qué se trata? A la Suprema Corte le han dicho que es una mugre. Le han dicho que es lo peor del mundo. ¿De qué se trata? El señor presidente no respeta. Eso me da usted opinando respecto a lo que no respeta. Yo no había escuchado nunca jamás que un presidente tratara así la Suprema Corte. La Suprema Corte tiene que enderezar todo lo que está malo. Es lo que se rigen por la carta magna. Gracias, don David. Le agradecemos mucho su llamada. Vamos a comentar lo que usted está diciendo. Básicamente no se le entiende mucho, pero lo que dice don David es que el presidente se ha destacado por atacar a la Corte, y que él nunca había oído a un presidente que se enfrentara. Miren, yo tengo las razones. O sea, el presidente López Obrador no es un presidente normal. O sea, no es un presidente como lo fue Zedillo, como lo fue Fox, como lo fue Calderón, que vinieron a mantener el estatus que había antes que ellos. El presidente está rompiendo, y cuando empieza a romper, y quiere demostrar que la Corte actual es una Corte que obedece a los intereses conservadores de los gobiernos anteriores. Y la única forma que tiene para poder enfrentar y tratar de resquebrajar y hacer un cambio es atacarla como la está atacando. Ciertamente, eso vamos a comentar, genera muchos problemas, pero hay que entender que el presidente es un presidente de quiebre. Claro. Por eso se dice que el próximo presidente de Morena tiene que ser alguien que vaya más profundo. El presidente le tocó una etapa en la que hubo que convencer y destruir. Y ahora hacer las cosas de otra manera. De otra manera. Y demostrar que de estas maneras que lo está haciendo, al país le irá mejor. Así es, ¿no? Volvamos pues entonces, esa es la explicación que yo doy, don David, a esta actitud del presidente. Y es obvio que el presidente tiene una estrategia de demostrarle a la gente de México que la Corte obedece a criterios que ya no corresponden a
a esta realidad. Y yo creo que de alguna manera está demostrando la razón que tiene el presidente. La semana pasada, Alfredo, señalamos un comentario que hacía el gran jurista mexicano Héctor Fixamudio, quien decía que los ministros de la Corte deberían de ser unas figuras que de tal manera que fueran por encima de los abogados. No se trata de traer a un buen juez, a un buen magistrado, a alguien que sabe mucho de derecho civil, un buen litigante, sino gente que tenga visión de Estado, que sea capaz de ver hacia el futuro. Y estos ministros no han mostrado esa calidez, esa visión de Estado. Hoy estamos muy populares, Alfredo. Sí. Espero que no sea una campaña. Adelante, por favor, José Luis Angulo. Sí. Buenas tardes, amigos. Un saludo para los dos. Pues mire, mi opinión es sí, el presidente ha hecho muchas cosas buenas para el país. Para mí, en el tema de justicia, no sé, en los términos legales, la verdad, a mí en lo personal me ha dejado mucho que desear, y eso lo vemos con el caso de Gers Manero, que para mí parece un florero ese señor, no hace nada, y cada que el presidente se lo preguntan, él lo protege y dice que tiene confianza en él. Y voy a esto, toco a este señor porque para mí es un circo la justicia mexicana. O sea, estamos en no pasa nada, y eso, de ahí se agarran los jueces y los corruptos como X González y otros tantos, todos los que están con él, pues para hacer todo su tipo de delincuencia, para que no, pues saben que no va a pasar nada, se saben impunes. Y los jueces son unos corruptos. Veamos cómo está el país. El país tiene petróleo, tiene minas, tiene tantos recursos, y miren cómo estamos. La gente mal pagada, los trigueros, todo está de patas para arriba. Aquí en Tijuana es Irak. Todos estamos como en guerra. Entonces todo deriva en que no hay buenos jueces. ¿Por qué? Agarran un malandro y al día siguiente lo sueltan. Entonces, ¿cuál justicia? Y sí, el presidente lo pone en la mañanera y los pone y los exhibe. Pero ¿qué pasa? No pasa nada. O sea, no pasa más del chisme, del mitote de la mañanera y ya. Entonces, yo sí estoy en desacuerdo que el presidente se pelee a puras palabras en lugar de ejercer su poder que el pueblo le dio. Porque él pidió el voto para hacer un cambio de raíz. Entonces, si no pueden, ni modo, o sea, como él dijo hace poquito, a un empresario le dijo, hey, ¿cuánto tiempo te dura un empleado? No, pues que un año. Si no sirve, lo saques, ok, pues igual. Si no sirve Gers Manero, para afuera. Manuel Barlet, que es un corruptazo del PRI, para afuera. Y Rosa Isela y tantos más. Pero bueno, no les quito más su tiempo, amigos, es mi opinión. Gracias, José Luis, muy amable por tu opinión. Creo yo también, es un poco exagerado lo que dice José Luis, y no hay tiempo como para contestarle espacio por espacio, pero sí tiene razón en algo. Urge una profunda reforma judicial. Sí, un poco lo que dice el señor Angulo. Uno puede estar de acuerdo o desacuerdo con lo que está haciendo el presidente, pero es evidente que está haciendo las cosas distintos. Y creo que en la agenda del presidente se ha tomado el tiempo para hacer cambios, por ejemplo, en el ejercicio del gasto, ¿no? Es decir, que es una parte que le ha salido muy bien, hasta sus detractores lo reconocen, y luego la relación del poder con algunos medios de comunicación también la ha cambiado, ha tenido un costo muy alto, ¿no? Y creo que en la meta el presidente dice, sigue el Poder Judicial, es decir, siguen los jueces, que es una agenda, como bien dice el señor Angulo, que está pendiente. Está pendiente, ¿no? Sí, ahí coincidimos con el señor Angulo. Ahora, debo decir, yo conozco muy bien, como tú sabes, ese tema. Muchos de los problemas que tenemos son la policía y el Ministerio Público, señor Angulo. Ellos, desde la investigación, la hacen mal y les pagan lana para hacerla mal. Luego, el primer informe de la policía está mal, el del Ministerio Público está mal. Entonces, cuando le solicitan a un juez X orden de aprehensión, pues viene un defecto desde el origen. Y le van a echar la culpa al juez, pero habrá que ver cuáles son esos procedimientos que fallaron desde el principio. Pero independientemente de esta circunstancia, urge una gran reforma judicial. Vamos a ver ahora a don Victoriano Rueda. Muy buenas tardes, señor Amador Rodríguez Lozano y su acompañante. Voy a opinar con respecto al Poder Judicial. El Poder Judicial de hace muchísimos años está viciado, está podrido.
Las leyes las ablandan cuando les conviene, las convierten en nulles, y cuando les conviene las endurecen. Es decir, que hay licenciados muy exitosos, muy buenos, se sueldan en cualquier caso, pues sí, sobornan al juez para que el fallo sea a favor de su cliente. Entonces, pues es buen abogado, pero sí necesita unas buenas bajas de dinero para sobornar a los jueces. Ahí está la que le congelaron las cuentas de García Luna. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Son delincuentes de alto impacto. No, porque el que se robó una gallina, que se la roba para comérsela, porque tiene hambre, le dan 5 o 6 años de prisión, pero no tiene para comprarse inocencia. Pues ¿cómo? Que se pudra, que cumpla con su sentencia. Es decir, que las leyes desde hace muchos años no son equitativas, son de hule cuando les conviene y cuando les conviene las endurecen. Pero en favor de quién, y luego dañando a la mayor parte del pueblo, porque el pueblo es el que recibe los impactos de las malas decisiones del Poder Judicial. Hay gente que la han dejado en la vil ruina en la calle. ¿Por qué? Porque alguna persona se interesa en sus bienes y lo despoja totalmente de terrenos, de casas, de todo. Lo dejan en la vil ruina, pero todo bajo la ley. Sí, cómo no, bajo su conveniencia. Pero tiene años. Yo conocí abogados, porque yo lavé carros en Mazatlán, y conocí a muchos abogados que le lavaban yo los carros. Cuando le limpiaba por dentro los vehículos, les encontraba chicos pistolones por debajo de los asientos. ¿Para qué traen pistolas? Porque saben que se andan, en caso de un imprevisto, traen su cohete ahí para defenderse. Todo eso lo vi yo desde los 15 años. Ahorita tengo 66 años. El Poder Judicial está podrido desde hace muchísimos años. No se impone la ley. Y la Facultad de Derechos no se debe de llamar Facultad de Derechos, se debe llamar Facultad de Chueco. Muchas gracias. Gracias, don Victoriano. Vamos a una pausa y regresamos comentando lo que dijo don Victoriano. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Pues está demostrado por estas llamadas que los temas de administración y procuración de justicia siguen siendo unas materias pendientes. Asignaturas pendientes. Que a la gente le interesa. Mucho. Y que lo sufrimos todos, sí. todos. Ay, pues nadie se salva. Nadie se salva, no, nada, de que solamente los muy influyentes o los que, o como dice el presidente, los pachochones, ¿no? Machuchones. Los machuchones, ¿no? Ya el presidente ahí contaba cómo una familia muy poderosa contrató a Gómez Mont y cómo Gómez Mont fue y corrompió al Ministerio Público y lograron sí, un asunto civil lo convirtieron en penal para presionar, pero con dinero, ¿no? Claro. Entonces, pues así si te enfrentas a un machuchón, pues te va a... Sí, es evidente, ¿no? que lo que está haciendo el presidente pues responde a la visión que tiene la gente de la calle, ¿no? Sí. Pues, a lo mejor el método no es el frecuentemente correcto, usa métodos rudos pero así es el presidente. Así es el presidente. El presidente Pero es poco lo que tú dices. Él le tocó y estuvo bien consciente desde el principio, bueno, desde el 2006, que había que romper el estado de cosas y hacer las cosas de otra manera. Y que se notara que esas nuevas maneras iban a ser mejores para el país. Estamos rompiendo con el pasado. Exactamente. Y para romper con el pasado, dicen los que hacen la revolución, que siempre tiene que haber un periodo violento. Claro. ¿No? Y bueno, pues obviamente... Esta es una revolución pacífica, pero también hay violencia política, verbal, por lo menos. Pero miren, vamos a tratar de ver lo que dijo la ministra. Bueno. Yo la verdad estoy... Hablando de violencia verbal. Estoy súper decepcionado. Yo no sé por qué la consideran una gran... Porque no se paró a saludar al presidente. Pues por la pobreza que hay en las filas de la oposición, ¿no? Vamos a ver su discurso
discurso y lo vamos a ir deteniendo y le vamos a demostrar que no sabe derecho constitucional. Tal vez sepa derecho civil, tal vez sepa derecho penal, tal vez hasta administrativo, pero desconoce la Constitución, desconoce el proceso legislativo y desconoce la forma en que se aprueban leyes en este país. Más al rato vamos a pasar una llamada con nuestro amigo, ¿fue tu jefe? Juan Ramiro Robledo, diputado federal, actualmente, quien es el secretario de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, y él ha tenido a su cargo en la Cámara de Diputados la discusión de estas iniciativas, y le vamos a pedir que nos comente cómo pasó en realidad. Pero por lo pronto vamos al video de la ministra. Yo voy a tratar de ser muy breve. Estoy con el sentido del proyecto. Nuestro país es una democracia constitucional. Uno de sus principios fundamentales es que las decisiones deben ser tomadas mediante procedimientos democráticos de tipo deliberativo. Ahí vamos a parar. ¿Qué implica eso? Vamos a parar eso, por favor. En ninguna parte de la Constitución establece eso que está diciendo la ministra. Es una falsedad, es una argumentación para salir del paso. En nuestro país, el artículo 40 dice, es decisión del pueblo de México constituirse en una república democrática, federal y representativa. Esos son los cuatro, creo que ahora ya le agregaron que laica también, pero esos son los principios. Democrática, donde los funcionarios se eligen a través del voto popular. República, porque se renueva cada X tiempo las personas en el cargo. Federal, porque estamos compuestos de 32 entidades federativas que tienen sus propios gobiernos sumados entre sí en una gran república federal. Y representativa, porque las decisiones las tomamos a través de nuestros representantes. Traemos un viejo esquema desde la Revolución Francesa, donde elegimos un representante y él quiere por nosotros, bien o mal o equivocado, pero quiere por nosotros. Pero además, yo no he escuchado que, por lo menos para la anécdota, todas las democracias son constitucionales. Sí, claro. O sea, sí. No hay de otras. Pero vamos a seguir, porque lo que dijo no es tan grave como lo que sigue. Lo que sigue es una invención de la ministra. Criterio que se tomó ahora, porque es el que está rigiendo mayoritariamente, fue posterior a la acción de inconstitucionalidad 1336 de 2013 y su acumulada 337 de 2013, que se falló el 13 de septiembre de 2018, ya que en ese precedente se dieron exactamente los mismos motivos y este precedente salió por unanimidad. Este criterio, que yo sigo sosteniendo, es acorde con el artículo 65.4 del reglamento de la Cámara de Diputados, que prevé esencialmente que cuando se requiera que algún asunto se tramite de manera urgente, deberá señalarse expresamente al momento que sea registrado ante la Junta, quien deberá circular el documento con el contenido entre los grupos. En el caso, tal como lo expone el proyecto, durante el proceso legislativo, cuando se hizo la solicitud de urgencia, fue a las 11 de la noche y no se externó razón alguna o argumento objetivo que la sustentaran. Ahí vamos a parar un poco, producción. Miren, se brincaron una parte donde ella dice que para que sea válido una votación tienen que estar informados, tienen que tener acceso a los documentos, etcétera, etcétera. Y la vez pasada ya no alcanzamos a comentar este tema, y yo digo que desconoce cómo funciona el proceso legislativo. En México hay un reglamento que básicamente es de la Cámara de Diputados, es un reglamento para debates, ¿no? Que viene del tiempo de Lázaro Cárdenas y que obviamente no obedece a los tiempos modernos, es solamente por ahí como una reminiscencia histórica. Cada vez que se inicia un proceso legislativo, cada vez que se inicia una legislatura, los grupos parlamentarios se ponen de acuerdo y crean un listado de cosas
de temas donde dicen, bueno, esta legislatura va a ser esto, solamente van a tener acceso a 2 minutos para el tema, las comparecencias van a ser así, 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 se ponen de acuerdo y no tiene nada que ver con el reglamento. La ley no tiene nada que ver con eso, la ley fue creada creo, me tocó a mí en 1998, y es una ley que lo único que busca es distribuir el poder político entre los distintos grupos parlamentarios. Antes de esta ley, el PRI tenía el control de todo, a través de la Gran Comisión. Pero bueno, pues avanzaron los tiempos y la oposición ya no quisieron este tema se manejara así, y entonces se creó esta ley, que la ley divide, da más poder a todos, ya desaparece la Gran Comisión, establece una Junta de Coordinación Política donde están representados todos los líderes de los partidos, ¿no? También establece una junta o una conferencia en donde se decide la agenda legislativa, que también se debe reunir los lunes. Y esos son los nuevos órganos del poder. En la realidad sucede más o menos así. Llega una iniciativa y a veces ni siquiera ha llegado. Y te acercas, yo soy el representante de Morena, y me acerco a los grupos parlamentarios y a los líderes y les digo, oye, va a venir esta iniciativa sobre este tema, ¿tú cómo la ves? Y desde ese momento se empiezan a sentir las voluntades de los distintos grupos parlamentarios y dicen, no, pues yo voy a estar en contra porque no me parece, yo voy a estar a favor, yo no me parece, vamos a rechazarla, que necesitamos más tiempo, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí empieza una negociación que no sigue la ruta del reglamento. Y ahí es una especie de cabildeo interno, ¿no? Es un cabildeo interno, sí. Y donde le dices, oye, pues mira, pues nosotros vamos a ir a favor de esa iniciativa del presidente y vamos a pedir que sea de urgente y obvia resolución. Y eso lo dijeron en la mañana. En la mañana. De ese día. De ese día. O sea, es mentira lo que dice la Junta de Coordinación. En la Junta de Coordinación. Es mentira. Y nadie dijo nada, nadie se opuso. Porque nadie en la mañana. Eso de que tienes que argumentar no es cierto. Eso no se argumenta, se dice de urgente y viva resolución, y todo el mundo ya sabe que es un formalismo, ¿no?, que se usa y que nunca se argumenta. Pero los ministros, en este caso es claro lo que dijo la ministra, buscaron una salida. Es decir, no quisieron entrar a fondo al asunto. Les dio miedo. Sí, porque esa parte del plan B tiene que ver fundamentalmente con unas reformas a la Ley General de Comunicación Social, que en realidad esas reformas, a ver si no soy demasiado técnico, pero esas reformas se tuvieron que hacer porque había un amparo que estaba ordenando al Congreso reformar en algunos temas darle precisión a esa ley. Es decir, por si no fuera suficiente lo que comentas, aún el Congreso actuó en acatando una resolución judicial, ¿no? Eso es lo que parece ya chiste todo esto, ¿no? Porque había que ponerle algunos topes a la cantidad de dinero que se puede gastar. Realmente afectaba al presidente. Y afectaba al gobierno, y la oposición vino a echarlo abajo. Sí, bueno, pero en el fondo lo que se trataba es la iniciativa B del presidente no pasa. Exacto. Vamos a una pausa y regresamos. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Alfredo, hoy tenemos un invitado de lujo por teléfono, nuestro amigo Juan Ramiro Robledo, quien ha sido diputado, senador,
diputado local, otra vez diputado federal, subsecretario de Gobernación, secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, donde yo tuve el honor de conocerlo hace ya muchos años. Es una gente con un enorme conocimiento del Poder Legislativo y del Derecho Constitucional. Juan Ramiro, muy bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Amador. Buena tarde a todos ustedes. Estás con Rafa Estrada, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Estás con Rafa Estrada? Sí, aquí está tu pupilo. No, pues. Un saludo, diputado. Un saludo. Juan Ramiro, mira, estamos discutiendo desde la semana pasada el tema de la Suprema Corte de Justicia y la forma tan absurda como votaron en contra del Plan B, donde se fueron por formalidades y no entraron al asunto. Y nosotros establecimos, y estoy seguro que tú sabes mucho más que nosotros de este caso, es que no conocen el procedimiento legislativo. Ellos dicen que no se les avisó, que era de urgente resolución, que no se fundamentó y que nadie conocía la iniciativa. Tú como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso o de la Cámara de Diputados, ¿qué nos puedes decir al auditorio de Baja California? Apenas han resuelto sobre la primera parte de lo que se llamó el Plan B, una reforma mínima a la Ley de Comunicación Social y una reforma también mínima a la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Realmente la materia electoral, que no entró al fondo en el Plan B, sino a proponer que se redujeran estructuras electorales del INE y que agilizara un poco los procedimientos, no la han discutido todos los ministros, pero están encaminados a resolver con el mismo criterio que a mi juicio es muy equivocado. Pero además parte de información falsa. Mira, esa discusión, por ejemplo, sobre la ley de comunicación social, tenía como 1 año y medio. Se presentó como una propuesta de interpretación general del Congreso sobre un concepto, sobre una parte de la ley para definir lo que debe entenderse por propaganda gubernamental, porque es un concepto que los tribunales del Poder Judicial y el Tribunal Electoral entienden de una manera y lo extienden con un criterio que se han autorizado a sí mismos y que les permite meterse a todas partes, incluso hasta crear derechos y normas jurídicas más allá del derecho positivo vigente y de hecho más allá del Congreso. Bueno, ese asunto lo habíamos discutido desde octubre del año 21. Entonces se fue a una acción de inconstitucionalidad y la Corte dijo no se podía porque estaban a punto de resolver, bueno, es que se resolvió hasta el año siguiente en el Senado. Estaban a punto ya de entrar a un periodo electoral y por esta razón no iban a haber aprobado esta disposición, pero tampoco entró al fondo. Ya lo conocía todos los legisladores, en la Cámara y en el Senado. Pero además, la iniciativa original del Plan B era del presidente, después de que el Plan A fue rechazado por la minoría, que en materia constitucional pues se ve la mayoría, porque le basta tener un poquito más de 1/3 para rechazar y por lo tanto decidir si hay o no una reforma constitucional. El Plan B, el presidente se fue relegando como una estrategia de los grupos parlamentarios opositores con el objeto de que llegáramos al final del periodo ordinario de abril y que no hubiera dictamen. ¿Qué es lo que hace el grupo que tiene la responsabilidad de legislar? Bueno, pues utilizó un procedimiento que está en la ley, que tú conoces muy bien, que cualquier legislador lo conoce. La ley permite abreviarlo en casos de urgencia. ¿Cuándo hay urgencia? Pues cuando se tiene que resolver ya o ya. Pues claro que se tenía que resolver porque si no pasaría, como en su materia de fondos y electoral, pasaría al plazo que prohíbe la Constitución. Hacer cualquier reforma. Sí, y entonces como ley secundaria sí no podía pasar. Bueno, eso fue lo que pasó. ¿Qué hizo la Corte? La Corte inventó un principio jurídico, como muchos otros que el Poder Judicial ha inventado, que no está en la Constitución, principios de democracia deliberativa. ¿Qué es eso? Es lo que yo acabo de decir, no existe ese concepto. Bueno, pues coincidimos. ¿Qué es eso? La democracia deliberativa como concepto que consiste en que se discuta en el Poder Legislativo o en los tribunales o cualquier órgano colegiado de una república democrática, pues se da de manera propia y natural, en la esencia misma del debate parlamentario.
¿Cómo no haber debates si se opusieron y presentaron incidentes de suspensión? Primero la autorizó la Popo, pero en el Pleno presentaron mociones suspensivas. Y opinaron en contra y pusieron reservas, miles en un principio, al final se quedó en 200, al final quedaron 50. Claro que discutimos y discutimos. Bien, no es cierto que no se conociera, no es cierto que no se hubiera discutido, pero más aún, la Corte cometió un pecado. Comparó no constitución, no ley frente a constitución, que son las premisas del silogismo de su revisión constitucional. Si alguna disposición de la ley secundaria choca con alguna disposición de la Constitución. No hizo eso. Comparó ley contra ley. Porque el procedimiento de urgencia o de resolución no está en la Constitución. Está en la ley secundaria, en la ley orgánica del Poder Legislativo. Y no está autorizada, no es el tema que la Corte compara una ley contra otra ley. Claro. Porque la otra ley, la que viene, es posterior, pues deroga la anterior. Este sí es un principio general del derecho. Entonces, ¿qué hizo la Corte? Violar la Constitución. La verdad es que están en una posición más bien política, militante, en contra del Ejecutivo y de la mayoría en el Legislativo. Yo creo que quien violó la Constitución es la Corte, con un criterio muy equivocado. No es la primera vez, seguirá habiendo muchas más, pero de fondo el Poder Judicial está asumiendo una atribución que no le da la Constitución. No, eso es terrible. Hoy estaba viendo que una juez federal le ordena al Senado que sesione extraordinariamente para tomar unas decisiones. Una juez, ya no la Corte, una juez X. Sí, imagínate. Esa decisión no es obedecible, porque lo que está haciendo es ordenarle al Senado que consiga las 2/3 partes para votar. El voto es lo más discrecional, lo más esencial del Poder Legislativo. Claro. Y no obedece a una orden judicial. ¿Cómo va a sobreponerse una juez ni la Corte misma a una asamblea plenaria del Poder Legislativo? ¿Le podrá decir que hay una omisión? Y podrá pedirle al órgano político que tiene la responsabilidad dentro del proceso legislativo de inducir acuerdos a ver si consigue una votación calificada. Es como cuando ordenan vacunar a una persona sustituyéndose en autoridad sanitaria, podrá ordenar que se analice a un paciente, a un joven, a ver si es susceptible a la vacuna, que vea su historial clínico, que le haga pruebas. Pero ¿cómo ordena vacuna? Sí, como si fuera de ver a la autoridad sanitaria, y como ese ejemplo muchísimos otros. Mira, de fondo lo que hay es un armazón jurídico de unos años para acá, que le ha permitido al Poder Legislativo interpretar de manera al Poder Judicial, interpretar de manera extensiva la ley y crea otras normas legislativas. Y también dicta políticas públicas. Y se mete con facultades exclusivas. Es que se distorsionó la Corte, Juan Ramiro. A ti y a mí nos tocó nombrar a los primeros 11 que eran gente de una estatura constitucional y moral mayor, y luego ya en las siguientes legislaturas la negociación entre el PRI y el PAN llevó a tener esta Corte, que es la Corte de un grupo que obedece a intereses que ya no están en el poder, pero que siguen teniendo una influencia en la decisión política y que ya han decidido abiertamente estar en contra del presidente López Obrador. Surgió una propuesta que salió de nuestra parte para lo siguiente. Hay dos maneras de reformar la Constitución. Una, para llegar al Poder Judicial y provocar una reforma de fondo sobre criterios, criterios de interpretación, sobre fórmulas de resolución y también sobre competencias. Mira, una forma, pues es la conocida por todos, en mayorías calificadas en el legislativo. Claro. Pero la otra es que la consulta popular, es decir, un plebiscito o un referéndum, porque las dos quedan comprendidas en nuestra figura constitucional de consulta popular,
tome una decisión con condiciones de quórum, de participación, y eso se vuelve vinculatorio para el legislativo. Entonces el planteamiento no es tanto ir a una consulta, que sería hasta agosto del año que entra, después de la elección presidencial y del Congreso, a ver resultados, pero si no, ahí podrá estar la materia de la consulta para el primer domingo de agosto. ¿Cuál debería ser? No tanto preguntar si se puede o se debe elegir a los ministros de la Corte en consulta popular, y menos usar el verbo elegir, porque entonces entramos a la discusión de que es una de las materias que están prohibidas para la consulta popular. No, lo que se puede hacer es preguntar si es de modificarse la Constitución, particularmente el artículo 96, para que se admite como fórmula alternativa o como fórmula única otro procedimiento para designar a los ministros de la Corte o a otros miembros del Poder Judicial. Si eso se da, quedaría obligado el legislativo a reformar la Constitución. Entonces, ¿y tú cómo sientes la posibilidad de que eso se apruebe? Mira, si lo propone un tercio de los legisladores, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estamos haciendo un parlamento previo en donde estás invitado, como te decía, a participar de este tema. Pero si lo plantea a fines de agosto un tercio de los legisladores, las dos cámaras pueden aprobar una convocatoria y redactar una pregunta que proponga la reforma constitucional, nada más. Juan Ramiro, fíjate que tengo que ir a una pausa, ya sabes cómo es la televisión, de que te imponen aquí las pausas. Te agradezco mucho tu intervención, ha sido muy rica de experiencias, de conocimiento, y espero tener la oportunidad próximamente de volverte a convocar telefónicamente. Gracias, Juan Ramiro. Nos vemos otro día, si veo posible que prospere una consulta en este tema. Platicamos, ya sabes que siempre platicamos estos temas. Vamos a una pausa, agradecemos al diputado Juan Ramiro Robledo su participación y regresamos con el tema de a fondo con Amador Rodríguez Lozano y Alfredo Estrada Caravantes. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. El presidente del Senado, Alejandro Armenta, quien ayer, como le informé, exhibió una serie de mensajes que hoy sabemos sí le envió la ministra a su WhatsApp. Muchos lo poníamos en duda. Bueno, sí la envió la ministra. El senador acusó que se sintió amenazado. Estos son, recordemos, solo algunos de los mensajes. Hola, soy Norma Piña. Hablo a nombre estrictamente personal, pero lo sostengo en público. ¿Usted puede ver a los ojos a sus hijos o hijas después de lo que dice? Sí, Norma, dígame. ¿Lo que le escribí? Sí, y usted lo puede hacer. Totalmente. Usted tiene calidad moral para pregúntame ello. Totalmente. Qué bueno. La vida nos juzgará. Buenas noches. Y si quiere hacer pública esta conversación, yo no tengo problema. Sin duda, a usted y a todos, ¿me está amenazando? Claro que lo voy a hacer. La reto a que me lo diga en público. Para nada. Estoy convencida que la verdad siempre triunfa. La reto a que tenga el valor de decirlo en público. Y no se escude en su cargo. Yo no lo hago. Para nada. Tengo 34 años de vida pública. Dios lo bendiga. Y siempre he sido electo. ¿Usted? Dios la bendiga a usted también. Dios lo bendiga. ¿Se burla? ¿Para eso me escribes? ¿Para burlarse? No, no me conoce. Usted tampoco. Ok. Usted dice que es Norma Piña. Dios lo bendiga. Si me está amenazando, lo asumo con seriedad, ministra. Nunca sería mi intención amenazarlo. No es mi estilo. Una disculpa si así lo entendió usted. Usted debe respetar mi derecho a expresarme y yo su derecho a juzgar. Sus expresiones, ministra, reflejan otra cosa. Es penoso lo que hace. Así lo expresó y ahora le pido que lo haga públicamente y no se escude en su cargo. Una disculpa. No se la acepto. Yo no la he ofendido. Es una parte de estas... Hasta ahí, vean qué terrible está penoso, esto. Es penoso. Penoso, es para dar pena, pues, ¿no? Terminó la señora disculpándose por todo lo que... No, pero además hay algo que la gente no sabe y se lo vamos a decir.
los legisladores, diputados y senadores. En la Constitución. En la Constitución dice, nadie les puede llamar la atención. Nadie los puede reconvenir por lo que dicen. Reconvenir, pero como luego es una palabra técnica. Sí, nadie les puede llamar la atención por lo que dicen. Por lo que dicen. Está en la Constitución eso. Entonces y la señora está haciendo exactamente lo contrario, ¿no? La presidenta de la Corte. Que dice que conocen mucho de la Constitución. Le habla y le dice, oiga, usted puede ver a sus hijos a la cara después de las tonterías que está haciendo. Ese es el final, lo que le está diciendo, ¿no? Sí, la está reconviniendo por lo que él ha dicho, ¿no? Y ella sabe, bueno, ya dudo que sepa que en la Constitución está prohibido eso. No, amigas y amigos, miren, nosotros hemos vivido mucho el sistema parlamentario y las cosas que oye uno en la tribuna son realmente a veces increíbles, pero bueno, pues el que sube dice lo que quiera. A mí me tocó Irma Serrano. Ah, sí, cuando fue. Irma Serrano, digo, obviamente muy superior a Lili Telles, pero Irma Serrano se subía y decía cada cosa. Sí, porque tenía el estilo estridente también, ¿no? También, ¿no? Pero bueno, pues era senadora y tenía derecho a la Constitución protegía su derecho a decir lo que ella quisiera. Y además, después de eso, nadie puede acusarla, que voy a acusarte penalmente, nada. No. Entonces, es muy... Es delicado. Delicado lo que hizo la ministra. Hablarle la presidente, porque no es presidenta, es presidente porque preside. La presidente de la Corte, hablarle al presidente del Senado y decirle, oye, después de las tonterías que haces y dices, ¿puedes ver a tus hijos a la cara? Porque yo sí. ¿No? ¿Qué se tiene que meter la señora en un tema de esa? Sí, lo hizo personal, ¿no? Por una cuestión del trabajo de los legisladores. Es suficiente para pedir su destitución. Sí. A través de un proceso. Bueno, pues tuvimos aquí un mensaje a través de las redes que estaban, de la gente que nos hace favor de sintonizarnos. Ya se nos acabó el tiempo, Alfredo. Pero bueno, mensaje que podremos retomarlo después en el sentido de... Ya se nos acabó el tiempo. ¿A quién le dan cuentas los ministros de la Corte? Los ministros le deben de dar cuenta al pueblo a través del Senado. Sí, pues. Y se puede hacer un sistema como el impeachment norteamericano, donde se hace el jurado de acusación, jurado de sentencia, se decide y por 2/3 partes de los votos se destituye un ministro. Este es un caso claro de destitución de un ministro. Amigos, se nos acabó el tiempo, nos vemos la semana que entra. Gracias por su presencia, gracias por su atención. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano.